una de las noticias más destacadas. El anuncio hecho por autoridades sanitarias de Argentina respecto a la reapertura gradual de sus fronteras. Octubre, primeramente para los países limítrofes, y habla Nelvio de un corredor seguro en términos sanitarios. Ya el mes de noviembre, sin aislamiento también, como en el primer caso, para todos los extranjeros sin necesidad de aislamiento, siempre y cuando tengan las dosis completas del esquema de vacunación. Para nuestra zona fronteriza con Argentina, esta noticia es clave y fundamental, señor. Es así, forma parte de una reapertura gradual y segura de las fronteras de Argentina para con los demás países. Va a comenzar con los países limítrofes como el nuestro, por eso esta noticia ha sido sorpresiva pero grata. Sorpresiva no tanto porque ya se venía conversando con las autoridades argentinas a nivel diplomático para que cuanto antes se pueda pensar ya en la reapertura. Se decía de hecho que antes de fin de año, bueno, se anunció ya mucho antes de lo que se podría pensar. De hecho, desde el 1 de octubre ya se habla de la posibilidad de que los ciudadanos paraguayos puedan ir, y ahí tenemos justamente unas placas para ver cómo va a ser la gradualidad de acuerdo a las fechas para esta reapertura que ha anunciado hoy en conferencia de prensa las autoridades argentinas, que tiene que ver con el 24 de septiembre, con la eliminación del aislamiento a argentinos, a residentes y a extranjeros que vayan por trabajo y estén autorizados por la autoridad migratoria. A partir del 1 de octubre se abre un poco más la cuestión de esta reapertura con la autorización del ingreso de extranjeros de países limítrofes, entiéndase también Paraguay, sin aislamiento, apertura de fronteras terrestres a pedido de gobernadores, con lo que decías, corredores seguros aprobados por la autoridad sanitaria, con cupo definido por la capacidad de cada jurisdicción. Y el 1 de noviembre, en donde ya se autoriza el ingreso de todos los extranjeros. Y en otra placa tenemos justamente lo que se va a solicitar para el ingreso al país. El esquema de vacunación completo con fecha de última aplicación por lo menos 14 días previos al arribo al país. El test de PCR negativo en las 72 horas previas al embarque o antígeno en el punto de ingreso hasta que defina la autoridad sanitaria, o el test de PCR al día 5 a 7 del arribo hasta que lo defina la autoridad sanitaria. En las autoridades argentinas aquí en Paraguay, estamos hablando del embajador Domingo Pepo, está esperando más datos porque esto tiene que ser reglamentado con un decreto en la República Argentina y a partir de allí distribuido a los países de la región para que conozcan cuáles son justamente estas flexibilizaciones de las que habla el vecino país. Y vamos a escuchar al embajador que desea esperar qué va a salir de ese decreto y cómo van a aplicarlo en cada una de estas provincias limítrofes con nuestro país. Corredores seguros se refieren a protocolos determinados cuando surgen casos de positivos, cómo se actúa ante el positivo que se puede dar o en la medida sanitaria de que tengas temperatura o de esas en el ingreso. Ahí actúa todo un protocolo. Hoy los corredores seguros significa que la provincia donde ingresa esa persona y de darse positivo, el caso del PCR que se lo hace en forma instantánea en ese lugar, la provincia debe hacerse cargo de mantener ahí a esa persona mientras esa prueba se manda al Instituto Malbrán, que es el instituto que determina qué tipo de cepa es, por si es alguna de las cepas estas que se está trabajando y evitando que haya verdaderamente circulación. ¿Y qué dijo Ángeles Arriola, titular paraguaya de Migraciones? Que se pone en contacto en estos tiempos ya con su par de migraciones de la Argentina para ir conociendo cómo van a ser estas cuestiones. De hecho, para la próxima semana tal vez ya esté este decreto reglamentario en la Argentina para que Paraguay conozca esos detalles y a su vez Migraciones pueda aportar su granito de sugerencias a lo que va a ser la renovación del decreto interno aquí en nuestro país, que está vigente hasta el 28. Después se tendrá que redactar otro, tal vez ya previéndose algunas cuestiones. Con Argentina se tiene de entre 18 a 20 puestos fronterizos. Hay que ver qué dice el decreto argentino con relación a cuántos se van a habilitar con Paraguay y si van a existir cupos por cada jurisdicción y de cuántos, teniendo en cuenta el paso o el registro de paso de flujo fronterizo que se tiene con determinados departamentos. Con Encarnación tenemos un flujo de 11.000 a 13.000 por día en la época antes de la pandemia, entonces habría que ver cómo se establecen en cada uno de esos puestos. Lo que decía la directora.
¿Cuáles son los puestos que se van a habilitar? Tenemos entre 18 y 20 puestos más o menos con la Argentina. Después saber cuál es la cantidad, el cupo del cual habló la ministra de Salud, cuál es el cupo diario que van a permitir el ingreso por esos puestos, ¿verdad? En base a eso vamos a tener que trabajar conjuntamente con los funcionarios de migraciones del otro lado, del lado argentino, de manera a no crear ese caos vehicular o, en el caso de Falcón, que muchos cruzan a pie, de que no puedan ingresar al lado argentino porque ya se cumplió el cupo, ¿verdad? Esos son dos puntos muy importantes y después ya hablaremos de la documentación que se necesita. Habló de que aquellos que tengan el esquema de la dosis completa no van a cumplir aislamiento. Habló de tener el PCR de igual manera o el antígeno. Eso, todo lo que sea documental se puede solucionar en el acto, pero la parte del procedimiento de ingreso y las exigencias de ingreso sí son muy importantes.